Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, reacciones de oxidación y reducción. Hay dos grandes mecanismos, también lo hablamos, la glucólisis, que genera la oxidación completa de la glucosa hasta producir CO2 y agua, y los otros fenómenos son las fermentaciones. En las fermentaciones no se oxida completamente la glucosa, por lo tanto la cantidad de energía que se puede obtener desde allí es bastante más limitada. De hecho, en condiciones aeróbicas se pueden obtener altas moléculas que después van a generar una cantidad importante de energía. Y además, aquí ya se obtuvieron directamente 4 ATP. A partir de estas que están acá abajo, del NADH y del FADH2, se van a producir muchos más ATP. En cambio, en la fermentación, en este caso la fermentación láctica, se producen apenas 2 ATP. O sea, es bastante ineficiente, pero bastante necesario. Habíamos conversado también de esta diapositiva que nos da cuenta de que no solamente los carbohidratos sirven para obtener energía, sino que también podemos obtener energía a partir de moléculas distintas, como las que vemos acá, ácidos grasos, purinas, derivados de ácidos nucleicos, algunos aminoácidos pueden entrar al ciclo de Krebs, algunos aminoácidos pueden entrar incluso allá arriba, antes de la formación del piruvato, pero que esas vías metabólicas son más costosas, ¿ya? Por lo tanto, siempre se tratará de hacer esta vía metabólica, la vía metabólica de los carbohidratos. Decíamos que nosotros somos bastante más complejos y que tenemos otros mecanismos compensatorios incluso para cuando producimos algún tipo de desecho, gracias a algunos órganos especializados, principalmente el hígado, que es capaz de transformar el lactato en glucosa. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase. Y habíamos empezado ya a hablar de las etapas, cómo está ocurriendo esta cosecha de energía. También había que recordar que no es un único proceso altamente exergónico, o sea, no es un único proceso rápido, sino que son varios procesos pequeñitos los que están ocurriendo, y en cada uno de esos procesos pequeñitos se va sintetizando ATP. Esos procesos pequeñitos son la cadena transportadora de electrones, que la vamos a terminar de ver hoy día. El esquema general, también lo habíamos conversado, lo que pasa en ausencia de oxígeno, lo que pasa en presencia de oxígeno, y un par de esquemas generales más. Este particularmente era interesante porque aparecían las 4 grandes reacciones metabólicas de la oxidación completa de la glucosa, que era la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Vamos a volver sobre esta imagen después de ver la cadena transportadora de electrones. Un poco más de lo mismo. Alcanzamos a revisar la glucólisis nosotros, que era romper la glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos, y que en ese proceso se gastaban 2 ATP, pero se producían 4, por lo tanto el rendimiento neto era de 2 ATP, y además se producían estas moléculas, el NADH, que más adelante veremos que son oro puro. Estos, recuerden que se están reduciendo, están recibiendo electrones, están recibiendo protones, por lo tanto, esos protones vienen con electrones y están recibiendo electrones. Esas moléculas son las que después se van a utilizar para producir energía. Y no me acuerdo si le he alcanzado a explicar esto. Ya, esto es un tipo de fosforilación en donde el objetivo es formar esta molécula que vemos acá. El objetivo es formar eso que vemos ahí, que nosotros conocemos con el nombre de ATP, adenosín trifosfato. Para formar ATP se hace a partir del ADP, que es adenosín difosfato, porque tiene 2 fósforos, y hay que incorporarle este tercer fósforo. Bueno, esa incorporación tiene 2 vías. Una es la que vemos acá, la fosforilación a nivel de sustrato. Y la otra vía es la que está escrita aquí abajo, la fosforilación oxidativa. En la fosforilación a nivel de sustrato hay una enzima, esta azul grande que está atrás, que toma un fósforo que está en otra molécula, esa se llama fosfonilpiruvato, toma este fósforo y lo reordena de modo que ese fósforo se une acá. ¿Ya? Se llama fosforilación a nivel de sustrato porque hay una enzima involucrada en la incorporación activa de un fósforo más.
O sea, viene y lo pone como armando un rompecabezas. ¿Ya? Una enzima pone estas moléculas en conveniencia estructural, las pone cerca, y se le agrega una pieza al ADP para formar el ATP. Eso es fosforilación a nivel de sustrato. Bien, hasta aquí estábamos nosotros, según lo que yo tengo anotado. La segunda parte que teníamos que explicar era la oxidación del piruvato. Lo que está ocurriendo aquí, tal como el nombre lo dice, es que se está oxidando el piruvato. Tengo acá el piruvato. Recuerden que oxidar es entregar electrones. ¿Ya? Algo se oxida cuando entrega sus electrones. Y eso está pasando aquí, porque tengo acá este NAD que está oxidado y se transforma en este NAD que está reducido. Está reducido. Eso quiere decir que recibió electrones. ¿De quién recibe los electrones? Del piruvato. Por lo tanto, aquí cuando el piruvato se oxida, se produce primero una molécula de CO2, por lo tanto pasamos de una molécula de 3 carbonos a ser simplemente una molécula de 2 carbonos. Se produce la incorporación de una coenzima que se llama la coenzima A, que la vemos acá, ¿ya? Asociada con el azufre en este caso, ¿ya? Y se genera esta molécula que se llama acetilcoenzima A, que es la molécula que puede entrar al ciclo de Krebs. La oxidación del piruvato, que la vemos acá, es necesaria para que pase esto, para que el piruvato que está en el citoplasma ingrese a la mitocondria. En este paso, mediante una proteína transportadora, se tiene que oxidar el piruvato. ¿No? Insisto, y esta molécula después puede pasar al ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué se está produciendo aquí? Como resultado, están descritos en todo caso, pero los que son importantes. Bueno, se produce una molécula de CO2, que después difunde, pasa a la sangre, de la sangre pasa al alvéolo, y del alvéolo pasa a la atmósfera, y se acabó el CO2. Y se produce nuevamente esta molécula, que recordemos, por dos. Porque aquí hay solamente un piruvato. Y yo sé que de la glucosa se obtiene un piruvato y otro piruvato. ¿Ya? O sea, de una glucosa se obtienen dos piruvatos. Por lo tanto, de una glucosa, en la oxidación del piruvato se obtienen dos NAD. Y recuerden que esas son las moléculas que tienen una gran cantidad de energía que después va a ser utilizada para fabricar ATP. Entonces, hay una ganancia interesante. Se produce un cofactor reducido. Entonces, tenemos esto. Primera etapa de glucólisis, se rompe, se generan dos piruvatos, al romperse se produce ATP y se producen cofactores. Segundo paso, oxidación del piruvato, para que pueda entrar el piruvato a la mitocondria. En esa oxidación del piruvato se produce CO2, se produce un NAD y se produce la acetilcoenzima A. Tercer paso, ciclo de Krebs. Acá está el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, por si acaso, es muchísimo más complejo de lo que aquí aparece. Muchísimo más complejo. Los nombres, ¿ya? Pero no tiene sentido que lo veamos con esos nombres. Por una parte, al mirar este esquemita, vemos acá la parte relacionada con la oxidación del piruvato y la formación de la coenzima A. Eso está ocurriendo dentro de la mitocondria. Recién hablábamos de esto. Podíamos ver que se producía esta molécula, se producía el CO2 y se producía el acetilcoenzima A. Y ese acetilcoenzima A es el que después va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Bueno, pasan muchas cosas, ¿ya? Pero para nosotros vamos a considerar lo importante que es, primero, la formación de cofactores. El NAD, el NADH, NADH, FADH2. ¿Ya? Es decir, se van a producir nuevamente estas moléculas que están reducidas y que después van a entregar esos electrones
para que se produzca una cantidad importante de energía. Se produce un poco de CO2, ¿no? Aquí, y se produce, acá también tenemos ATP, que está acá. Ahora, recuerden que también el ciclo de Krebs ocurre 2 veces por cada glucosa, o una vez por cada piruvato. Por lo tanto, se están produciendo en el ciclo de Krebs cofactores, un poco de ATP y CO2. No hay mucho más. ¿Por qué? Lo importante son... ahí sí. Lo importante son esos cofactores. Fíjese. Este cofactor, ese cofactor, ese cofactor, ese cofactor, ese cofactor, ese cofactor. Todos esos van a ir a la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Y aquí es donde se produce la mayor cantidad de ATP. Por lo tanto, lo que están buscando estos pasos intermedios es generar cofactores reducidos. Cofactores reducidos. Sí, se produce ATP, pero es súper poco, muy poco. Acá se produce ATP, sí, pero es súper poco. La real ganancia son los cofactores reducidos. Entonces, ciclo de Krebs, sí, un poco de ATP, cofactores reducidos. Ahora, tienen que saber también, muchachos, esto, por si acaso. Yo un poco no le doy tanta importancia ahora, ¿ya? Pero tienen que ustedes ser capaces de reconocer, por ejemplo, en qué momento se produce CO2. Si estamos hablando de la respiración celular, ustedes deben ser capaces de reconocer dentro de los 4 pasos, ¿ya?, de la respiración celular, de estos que están acá, tienen que ser capaces de saber, por ejemplo, dónde se produce CO2. Entonces, usted debería ser capaz de, si le preguntan dónde se produce CO2, usted debe ser capaz de decir que se produce CO2 aquí y acá. Si la pregunta es ¿dónde se produce directamente ATP? Tiene que ser capaz de reconocer que se produce aquí, aquí y acá mucho. ¿Ya? Si le están preguntando, por ejemplo, ¿dónde se produce agua como resultado final? Usted debería ser capaz de decir que el agua solamente como resultado final se va a producir acá, en la cadena transportadora de electrones. O sea, tienen que saber situarse básicamente en dónde están ocurriendo algunos eventos. Bien, ahora, para el último, cadena transportadora de electrones, también llamada fosforilación oxidativa, tenemos que tener presente esto. Tenemos acá una mitocondria. En esta mitocondria están las llamadas crestas mitocondriales. Son estas cositas que se van hacia adentro, como la cresta de una gallina, de un gallo, ¿ya? Esos pliegues, ¿ya? Esas son las crestas mitocondriales. Segunda cosa importante, recordar que en la mitocondria hay una membrana interna y una membrana externa. Es un organelo con doble membrana. Por lo tanto, queda un espacio entre las membranas. Es ese espacio que queda entre la membrana externa, que es lisa, y la membrana interna, que tiene estos pliegues. Ojo que el espacio intermembrana va a ser importante para un fenómeno que viene enseguida. Entonces tienes que reconocer eh, la configuración interna de una mitocondria. Y tercera cosa importante es eso que está adentro, el relleno, digamos, la parte de adentro de la membrana interna, es lo que se conoce como matriz mitocondrial. Aquí está, matriz mitocondrial. Por ejemplo, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, la matriz. Y la cadena transportadora de electrones que vamos a ver ahora ocurre en las crestas mitocondriales. Tienen también, insisto, una ubicación precisa. De hecho, acá también se cita esa ubicación. La glucólisis ocurre en el citoplasma. La oxidación del piruvato ocurre en el paso del piruvato hacia la mitocondria. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, en el relleno. Y
La cadena transportadora de electrones ocurre en la membrana interna mitocondrial, ¿eh? En las crestas mitocondriales. Bien, ojo que hay tres imágenes para lo mismo. Las imágenes que voy a mostrar son lo mismo, las tres. Esta es una imagen simplificadísima de cómo está ocurriendo la cadena transportadora de electrones. De aquí, la cadena transportadora de electrones es esta parte. Eso es. ¿Ya? Si nos fijamos, está en la membrana interna mitocondrial. Esa es la cadena transportadora de electrones. Este dibujo, insisto, está extremadamente simplificado. Es solamente para que se entienda este asunto. Entonces, vamos viendo. Vamos a sacar el lapiciño. Un tono, no rojo, no, un verdecito. Y más o menos delgado. Más o menos delgado. Bien. Acá están los cofactores. Que hemos dicho otras veces. Perdón, aquí están los cofactores reducidos. Recordemos que estos cofactores vienen de múltiples caminos. Vienen desde la glicólisis, vienen desde la oxidación del piruvato, del ciclo de Krebs, vienen de varios lados. Estos cofactores vienen y traen, si lo pudiésemos escribir, voy a escribirlo de la siguiente manera. Ok, me quedó muy claro, espérate, que no se nota nada. Negro, negrita. Nada más H. Por si acaso, perdonen, pero no tiene subíndice y superíndice. Esta es una escritura bien burda. ¿Ya? Eso es lo que tiene. Eso básicamente es un cofactor reducido. SNAD más un protón de hidrógeno más un electrón. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, creo que se ve horrible. Entonces, voy a aprovechar que estoy con la activación de esto. Ya lo voy a escribir acá mejor. Con negro. Ahí sí. ¿Qué tengo cuando hablo de esto? En realidad, lo que tengo aquí es el cofactor oxidado más el protón más el electrón. Eso es lo que yo tengo aquí. ¿Ya? En realidad, cuando veo eso, tengo que pensar en esto. Entonces, ¿qué va a pasar? A todo esto Mister, están viendo la pizarra o no? Parece que no. sí, Ah, sí, sí, no sé, sí. sí, mi pizarra, dígame. Mister, que el NADH, ¿cuántos protones tiene? El NADH va a tener Ujú. dos protones finalmente. ¿Dos? Sí. O sea, perdón, un protón. Sí, tiene razón. Un protón y dos electrones. ¿Y es el protón del hidrógeno o cómo? Ese es el protón del hidrógeno, exactamente. Ya. Exactamente. Entonces, tengo esto así. Ya tengo aquí. Después vamos a verlo completo ya. La cadena transporte de electrones. Tengo esto. Estos serían. Lo voy a dibujar en distinto color. em, y a ver. Tengo esto así. Ya. La cadena transporte de electrones. Entonces yo tengo lo siguiente. Viene nada acá. Se transforma en nada más. ¿Qué pasó con el protón? El protón pasa para acá. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el electrón? Bueno, el electrón pasa para acá. Y ese electrón después va a pasar para acá. Y ese electrón después va a pasar para acá. Por eso es que esta secuencia se llama cadena transportadora de electrones. Porque lo que está pasando es traspasando electrones de un lugar al otro y al otro. Y los protones pasan acá, arriba. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, ¿qué va a pasar? Que ese NADPAS puede ir al citoplasma, si quisiera, para iniciar nuevamente con para reducirse con otra glucólisis, por ejemplo. O sea, ese NAD se recicla y queda listo para captar nuevamente protones de hidrógeno. Esa es la idea. Ahora, vamos a volver a este dibujito. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí nosotros. Ese NAD, por ejemplo,
entrega los electrones a la cadena y los protones pasan para arriba. Pasan al espacio intermembrana. El FAT entrega después los electrones, pero pasan al espacio intermembrana también. Vamos a poner este esquemita, ¿ya? Esta idea. Ojo que dice, aquí se dio vuelta, por si acaso. Acá está la matriz mitocondrial, aquí está la cadena transportadora de electrones, aquí pasa lo que yo les decía, el NAD entrega su protón, el protón pasa, entrega su electrón, el electrón va a la cadena transportadora de electrones. Ahora, ¿qué pasa? En todas estas moléculas está pasando lo mismo con esos cofactores. Esos cofactores están entregando su protón y su electrón. Por lo tanto, se empieza a generar una acumulación de protones en el espacio intermembrana. El espacio intermembrana es reducido, ¿ya? Es muy pequeñito. Y se empiezan a acumular protones y hidrógenos que todos tienen, además, la misma carga. Todos son positivos. Por lo tanto, empiezan a actuar repeliéndose. Llega un momento en donde hay tanta concentración de protones e hidrógenos a este lado, en el espacio intermembrana, que se molestan unos con otros y comienzan a salir. Y ahí es donde viene la genialidad del sistema que dice, bueno, yo los dejo salir, pero la única puerta de salida es esta. Imagínense que esta es una puerta giratoria, ¿ya? La única forma que tienen para poder salir es que activen esta puerta giratoria. Bueno, esa puerta giratoria, ¿ya?, va a utilizar esa energía, la energía que entregan estos protones para poder salir por esta puerta giratoria, y utiliza esa energía para fabricar ATP. ¿Ya? Esa es la idea. Yo los obligo a juntarse, y cuando estén todos juntos los obligo a escapar. Y cuando escapan, tienen que pasar por aquí, y yo les voy a quitar parte de esa energía para sintetizar ATP. ¿Qué pasa entonces? Esos protones empiezan a pasar hacia acá, ¿ya? Ahora bien, la otra parte. Están llegando electrones, llegan electrones, llegan electrones, llegan electrones, se transfieren, se transfieren. Se llena esto, se llena de electrones, se transfieren, se llena de electrones, se llena de electrones. Se llenó. No puede seguir el tránsito aquí, porque están todas las posiciones de estos aceptores de electrones, están todas las posiciones tomadas. No hay flujo. A no ser que desprendas esos electrones. Es decir, que estos electrones que están obstaculizando el tránsito se muevan. ¿Dónde se pueden mover estos electrones? Fíjese que aquí ya tengo el puzzle casi resuelto. Miren, voy Se a... juntan con los protones de hidrógeno. Exactamente. Tienes esto aquí. Tienes electrones y tienes protones. Perfecto. Pero me falta algo más. Oxígeno. Y como resultado de esto, yo tengo oxígeno más protones más electrones. Resultado final, agua. Ese es el producto final. Agua. Dentro de todo esto. O sea, un producto final extremadamente eficiente. El agua no le hace daño a nadie, se dice, ¿ya? Y biológicamente hablando, menos todavía, porque todos los seres vivos hemos ido evolucionando en un entorno acuático. Por lo tanto, daño, ninguno. ¿Ya? Ninguno. Yo le comentaba también al otro curso, nosotros, con toda nuestra tecnología, los humanos, nos tardamos más de 100 años en desarrollar un motor que funcione con hidrógeno y que genere como residuo agua. Más de 100 años en desarrollar esa tecnología. Algo que en la naturaleza existe hace 3.500 millones de años. ¿Ya? Nosotros tenemos motores de hidrógeno, son carísimos, carísima su fabricación, su implementación, pero podemos emular un poco esta con tecnología. Algo que para la naturaleza, insisto, es relativamente simple de hacer. Ustedes mismos en este momento están haciendo esto por millones, millones de veces por segundo. ¿Ya? Así de rápido es. Ahora, Mister, dígame, ¿cómo cuántos ATP se producen así como por segundo en el cuerpo? para que te hagas una idea, el cuerpo humano en un día, tú gastas 40 kilos de ATP, 40 kilos de ATP, lo cual evidentemente no significa que tú tienes 40 kilos de ATP en algún momento del día. Simplemente el ATP, lo que quiere decir esto es que se está reciclando. Habría que calcular el tamaño molecular de la molécula de ATP para calcular el peso molecular, calcular el número de moles
¿ya? En función de los 40 kilos al día y después dividirlo por segundo. ¿Ya? Si estamos hablando de 40 kilos de ATP, habría que hacer el cálculo, ¿ya? Pero se puede hacer. No lo vamos a hacer ahora porque nos tardaríamos varios minutos tal vez. Pero se podría hacer y calcular en base a eso cuántos moles, tendría que medirlo en moles, cuántos moles de ATP uno es capaz de fabricar por segundo. ¿Ya? Y seguramente son varios cientos de miles. Pero insisto, no somos conscientes de esto. Ahora, acá hay otro dibujito que es en ese sentido más fácil de ver, que es básicamente lo mismo. Llega el DA, ¿ya? Se oxida, entrega sus electrones, tengo el NAD oxidado acá, entregó los electrones, esos electrones pasan a la cadena transportadora de electrones, y los protones del mismo NAD van a pasar hasta quedar en el espacio intermembrana. El FAD también hace lo mismo en otra molécula, ¿sí? También pasa sus electrones y los protones pasan hasta quedar en el espacio intermembrana. Hasta que llega un momento en donde los protones se molestan tanto a sí mismos que tienen que salir por alguna parte, el sistema los obliga a pasar por esa puerta giratoria, y cada vez que gira esa enzima, está produciendo ATP. Y esos protones de hidrógeno, nosotros sabemos que se van a combinar después con el oxígeno que proviene de la respiración, difunde libremente, pasa donde sea necesario haber oxígeno, y forman el producto final que es agua. O sea, bastante sencillo. Solamente mencionar una cosa, y es que eh, mencionar que ese proceso que está ocurriendo ahí tiene un nombre específico y se llama de la siguiente manera. Se llama, una letra ahí, se llama quimiosmosis. ¿Ya? Eh, Eso que está ocurriendo ahí se llama quimiosmosis. Cuando hay un gradiente químico, o sea, una diferencia de algún elemento, en este caso un gradiente de protones e hidrógeno, ¿ya? Y ese gradiente químico es capaz de generar la activación de una enzima. ¿Ya? A eso le llamamos nosotros quimiosmosis. Entonces el proceso en realidad no es para nada complicado. Tú lo que tienes es lo siguiente. Para el esquema general, de ahí que vamos a volver sobre esto. Glucólisis genera una molécula cargada. Oxidación del piruvato genera estas moléculas que tienen electrones. Ciclo de Krebs lo mismo. Y después esos electrones se transfieren a una cadena y esos electrones se utilizan para bombear protones y esos protones se utilizan para mover esta molécula, esta enzima que es capaz de generar ATP. Es un proceso desde ese punto de vista bastante sencillo. Acá también está el esquema general. Piruvato, llega al ciclo de Krebs, se producen cofactores, estos cofactores entregan sus electrones, esos electrones permiten movilizar protones, concentrar Mister, protones, ¿sí? el FAD H2 entrega 2 electrones y 2 protones de hidrógeno. Sí, sí, claro. Y no lo entrega en la primera molécula, lo entrega en la segunda. ¿Ya? Ahora, fíjese un detalle importante. Eh, las que estoy destacando ahora son moléculas que permiten bombear protones. Esas tres. Permiten bombear protones. Pero hay otras que están aquí entre medio, esas que están ahí, que permiten transferir electrones. Transferir electrones. Entonces tienes dos tipos de moléculas en la cadena transportadora de electrones. Tienen moléculas que bombean protones y moléculas que solamente transfieren electrones. Esas que están ahí solamente transfieren electrones. ¿Ya? Bien. Y finalmente, llega un momento en donde vas a utilizar los electrones que transferiste, más el oxígeno que respiraste, más los protones que obligaste a pasar por la ATP sintetasa para formar agua y punto. El rendimiento calculado para esto varía de libro en libro. Aquí, por ejemplo, nos dice que son 32 ATP. Pero insisto, varía de libro en libro. Ahora, aquí están los nombres. Por si acaso, les voy a decir los nombres principalmente porque hace 2 años atrás, en el DEMRE,
preguntaron un nombre de una de estas moléculas. ¿Ya? En el DEMRE, en la PSU, preguntaron por la rubisco, que es una enzima de la fotosíntesis, que el aceptor de electrones es la fotosíntesis. Casi nadie sabía lo que era la rubisco. ¿Ya? Y yo los entiendo perfecto porque es una pregunta muy específica para un tema que no tiene tanta importancia finalmente. O sea, los seres humanos podemos vivir sin saber que la rubisco es la que capta electrones en la fotosíntesis. La mayoría de los seres humanos podemos vivir sin saber eso. ¿Ya? Entonces, no tenía tal vez mucho sentido que lo preguntaran. Y por eso es bueno que ustedes sepan al menos los nombres que tienen estas moléculas, por si alguna vez les suena. Es como que, si esto yo la escuché alguna vez, tiene que ir por aquí la respuesta. ¿Cómo se llaman las enzimas? La primera se llama NAT deshidrogenasa, y tiene razón el nombre porque viene el NAT con un hidrógeno y sale sin un hidrógeno. ¿Qué le pasó? Perdió un hidrógeno. O sea, se deshidrogenizó. Por lo tanto, le vamos a poner nombre a esta enzima, se llama nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa. O sea, simplemente NAT deshidrogenasa. Esa que está ahí es esa proteína que yo les decía que solamente es capaz de transferir electrones en el dibujo anterior. Esa que estaba ahí. Esa se llama ubiquinona. Entonces, si alguna vez escuchan el nombre ubiquinona, traten de relacionarlo con respiración celular. Luego, la segunda se llama citocromo BC1 complejo, así tal cual está ahí. Y la que está acá se llama citocromo C. El citocromo C está captando electrones, es un aceptor de electrones. ¿Ya? Y finalmente el citocromo C va a entregar esos electrones mediante este complejo que se llama citocromo oxidasa, o sea, es una enzima que oxida al citocromo, por eso se llama así. Nosotros sabemos que oxidar es entregar electrones, entonces, ¿qué es lo que pasa? El citocromo C entrega esos electrones y con esos electrones se produce la molécula de agua. ¿Ya? Esa es la idea. Y aquí el esquema completo nuevamente, la misma cuestión. Ya, el NADH, el FADH pasan, qué sé yo, entregan sus electrones, el ciclo de Krebs produce estos cofactores, entregan sus electrones pasan por esta cadena, ¿ya? Y los protones se concentran, los protones son forzados a salir por esta proteína que se llama ATP sintetasa, ¿ya? Y aquí se genera ATP, ahora no por fosforilación a nivel de sustrato, como ocurría aquí arriba, sino que acá ocurre por fosforilación oxidativa. Y se llama fosforilación oxidativa porque para que pueda ocurrir, tiene que estar ocurriendo oxidación. Tiene que estar ocurriendo el uso del oxígeno, es decir, de estos electrones, oxidación, ¿ya? Para que se produzca ATP. Y aquí el rendimiento neto depende del libro. Por ejemplo, en este libro se considera que el rendimiento neto de toda la respiración aeróbica, de toda la respiración celular, es de 30 ATP. En este libro. En este libro se considera que es de 32 ATP. En este libro. En este otro libro se considera que el rendimiento neto es de 36 ATP. 2 aquí, 2 aquí, 32 acá. Las discrepancias están en esto, en la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? En cuanto entrega cada uno de estos cofactores al momento de llegar a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá en este libro lo argumentan porque se requiere ATP para movilizar al propio ATP hacia el exterior. O sea, una cosa es que produzca el ATP en la mitocondria, pero si el ATP lo está usando en el retículo rugoso, por ejemplo, hay un gasto metabólico en trasladar el ATP desde la mitocondria hasta el retículo rugoso. Entonces se dice acá que el rendimiento neto es menor debido a los costos del transporte del ATP hacia afuera de la mitocondria. Por eso es que lo calculan en 30. Esto de acá simplemente dicen, mira, la producción es de 36. De ahí que tengas que gastar en moverlo es otro cuento. Eso no me interesa. Yo te hablo solamente de la producción neta. Ya, antes de impuestos, digamos. Todos hablan del sueldo bruto antes de impuestos. Los otros hablan del sueldo bajo impuestos, qué sé yo. Criterio para nosotros. El número más cercano a 32. ¿Ya? Ese va a ser el criterio. El DEMRE casi nunca pregunta números, por si acaso.
pero en caso de que llegasen a preguntar, el número más cercano a 32. ¿Ya? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ahora, yo entiendo que son hartos procesos, pero si ustedes son capaces de explicar este esquemita, entonces andan bien, ¿ya? No hay gran secreto con eso. ¿Vale? Bien, Mm, muchachos, eso por ahora. El viernes vamos a revisar fermentaciones y vamos a ver qué pasa a nivel muscular. ¿Ya? En nuestro caso en particular, las adaptaciones metabólicas que tenemos a nivel muscular para mejorar la producción de ATP. ¿Vale? ¿Preguntas? no, mister. Todo Perfecto. correctísimo. Estamos listos, muchachos. En cualquier momento se corta. Nos vemos nuevamente, creo que el mañana. No, No, el mister, día viernes. cuídese. No, el viernes. Que Chao, estén muy bien, mister, que esté muchachos. bien. Chao, Cuídese. chao. Que estén bien, Mister, muchachos. Un chao, gusto. mister.